Mañana del domingo 22 conocimos datos alarmantes sobre la propagación del virus en todo el mundo y en particular en África, donde muchos de los países afectados se encontraban evidentemente al inicio del brote. También constatamos las dramáticas noticias del continente americano, donde el virus se expandía con rapidez. Ante esta volátil situación, decidí convocar una reunión de urgencia de la Comisión Ejecutiva para el mismo día domingo, con el objetivo de abrir la puerta a deliberaciones con nuestros socios y amigos japoneses sobre diferentes escenarios, en particular el de aplazamiento de los Juegos. Mientras que el COI habría podido tomar una decisión de cancelación de manera unilateral, huelga decir que un aplazamiento solo era posible en acuerdo con el comité organizador y, muy importante, las autoridades japonesas. Por ello, antes de la reunión de la Comisión Ejecutiva, llamé al presidente del comité organizador, señor Mori, quien, por su parte, también estaba en contacto con el primer ministro Abe. Informé al presidente Mori de que la Comisión Ejecutiva estudiaría una declaración en la que se indicase que el COI no consideraba la opción de una cancelación, pero que dejaba la puerta abierta a negociar diferentes escenarios con el comité organizador, en particular el aplazamiento de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El señor Mori me informó de que, tras haber hablado con el primer ministro, estaban dispuestos a abordar diferentes escenarios a condición de que el COI ofreciese el compromiso incondicional de no cancelar los Juegos. La Comisión Ejecutiva, reunida inmediatamente después de este intercambio, tomó una decisión conforme a este acuerdo. Pocas horas después de la reunión de la Comisión Ejecutiva, nos llegaron más noticias alarmantes. Más autoridades de países de todo el mundo estaban imponiendo cada vez más restricciones de viaje. Durante la reunión de la Comisión Ejecutiva, nuestro compañero y amigo Robin Mitchell nos informó de que el virus comenzaba su expansión en Fiji y otras partes de Oceanía. Al día siguiente, el director general de la OMS declaró que la expansión del coronavirus se estaba acelerando y que había solicitado una reunión telefónica con los líderes del G20 para abordar esta alarmante noticia. Teniendo en cuenta todo ello, informamos al comité organizador de que en la llamada entre el primer ministro y yo, prevista para el día siguiente, nos gustaría contar con una decisión sobre el aplazamiento. El martes por la mañana nos pusimos de nuevo en contacto con la OMS, que afirmó que apoyaría la decisión
a tenor de las novedades de los 2 últimos días. Durante nuestra llamada, el primer ministro Abe analizó la situación sanitaria mundial con el mismo enfoque que nosotros y propuso que el COI tomase la decisión de aplazar los Juegos hasta el verano de 21 como muy tarde.